Muy buenos días. Llega otra semana y en general también representa la oportunidad para poder llegar a seguir hablando de la actualidad del deporte. El día de hoy en el podcast de Fútbol Entertainment, la pregunta del día, trataremos de resolver una de las cuestiones más interesantes que ha impactado en la actualidad y específicamente a través de uno de los nombres y futbolistas más interesantes del último tiempo para el fútbol español. En este caso, hablando de la situación de Fútbol Club Barcelona y de Nico Williams, y no solo especificar lo que representa específicamente a través de los sucesos ya que hemos conocido, sino específicamente tratar de definir una respuesta a una pregunta a través de Fútbol Entertainment y específicamente a través de la pregunta del día, su podcast tratar de resolver. ¿Hace bien Nico Williams en dejar atrás la oferta de Fútbol Club Barcelona de cara a su futuro? En el que, como siempre, esperando que estén teniendo, hayan tenido un excelente día. Les recordamos antes de empezar este pequeño capítulo en este podcast que también nos pueden llegar a encontrar en plataformas de audio digital como Spotify, además de ello como Amazon Music y por supuesto a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Por ello también nos encantaría poder llegar a encontrarles e invitarles a que puedan llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy, como mencionábamos al principio, destacaríamos a dos protagonistas: la perspectiva de Fútbol Club Barcelona a la hora del rechazo de Nico Williams a través de su decisión de no formar parte, diríamos, de un potencial capítulo de salida de su paso por Athletic Club, y al contrario, la comprobación de lo que ha representado su renovación por parte de la institución de los Leones del País Vasco. Con ello, para poder llegar a entenderlo mejor, pasaríamos a hablar de ambos contextos: el historial del futbolista, lo que puede llegar a representar a través de su carrera y en general la definición del ambiente que se encontró a la hora de su decisión, que se encontrará a la hora de la decisión tomada y lo que le pudo llegar a definir a tomar la misma por parte de Fútbol Club Barcelona, en la perspectiva de poder llegar a entender su ambiente y su entorno para poder llegar a específicamente determinar por qué el futbolista dice no a su potencial fichaje y lo que puede llegar a representar para el futuro y el presente, específicamente también para entender el presente de la institución blaugrana. Con ello, rápidamente pasaríamos a entender el contexto de toda esta situación antes de poder llegar a resolver la pregunta si hace bien Nico Williams en rechazar a Fútbol Club Barcelona. Con ello, comenzaríamos, como mencionábamos, dando un pequeño paso hacia atrás, reconociendo lo que era el contexto de los sucesos que nos han determinado mucho interés en el último tiempo. Ello específicamente a través de una característica, y es que no es la primera vez que encontramos que Nico Williams y Fútbol Club Barcelona a través de un mercado de fichajes encontraban algo de interés. Ello debido a que en general por parte de la institución blaugrana encontramos que en el último tiempo, con la idea clara de mantener relevancia y protagonismo deportivo, por supuesto al poder contar con una plantilla capacitada para aspirar a competir de forma sustancial y redituable a cada uno de los torneos o competiciones que le puedan llegar a dar una participación, en la institución blaugrana habría mostrado un fuerte interés para hacer que la figura de Nico Williams pudiese llegar a proveer de estas necesidades. La idea de tener un referente cuya capacidad sea mantener al equipo en un estante ganador o un estante altamente competitivo, básicamente las mejores plantillas conformadas de los mejores referentes. Ello también no solo pudo llegar a contar con la característica, como mencionábamos, de los mejores referentes en general, sino también los mejores futbolistas de la liga y también con el margen de, con su juventud y confianza que ha podido llegar a obtener en el último tiempo a través de su selección nacional, la selección española de fútbol, en la que poco a poco ha podido llegar a tomar relevancia, una relevancia que, por ejemplo, le ha dado la recompensa de una fuerte e importante participación en la última consecución del título de la Eurocopa en el año 2024, hace un año, para lo que fue la participación de La Roja. Con ello, en general, encontramos que no solo su confianza, el margen de lo que representa su juventud y liderazgo en la liga, como uno de los grandes jóvenes talentos que siguen atrayendo al público en general de
diríamos, los espectadores del fútbol español. La confianza era clara por parte de la institución blaugrana, que ello pudiera llegar a aportar mayor confianza al público del trabajo que se está buscando de lograr por parte de la institución blaugrana, básicamente cambiar esta temática tan difícil que está viviendo en el último tiempo a través de lo económico y la perspectiva de que a pesar de ello, con las decisiones que se han tomado, la política deportiva se mantiene bastante fuerte y la ideología de que puede llegar a seguir creciendo. Con ello, los intereses tarde o temprano parecían que a través de lo que analizaríamos al día de hoy estaban precisos a encontrarse y a poder llegar a determinar un futuro interesante. Por ello encontrábamos de nuevo que por parte de un equipo que con limitaciones económicas y constantes problemas de cara a su futuro y presente, aún así le representaron la oportunidad de hace muy poco ganar un triplete nacional y la característica de que ello también representaba la oportunidad de seguir creciendo competitivamente y tratar de, aunque con pasos muy difíciles, dejar atrás su economía que ahora mismo se mantiene en constante peligro y al borde del abismo. Con ello, como ya mencionábamos, el interés se mantenía fuerte por parte de una de las grandes estrellas de ese momento, específicamente hablando de el año pasado, en el que al tratar de entender mejor esta idea, de nuevo pasaríamos a hablar del pasado, específicamente al verano anterior, en el que la selección española en el momento, la fase previa a lo que pudo llegar a representar la consecución del título de la Eurocopa, ya mostraba que había un fuerte interés por parte de Nico Williams de que Fútbol Club Barcelona se mantuviera pendiente a su futuro. En ello encontramos que no solo la participación de Nico Williams poco a poco a través de una generación bastante redituable, cargada de mucho talento joven, pero también de mucha experiencia a través de diferentes zonas del campo, hizo que una medular fuerte para la selección española, cargada de mucho talento joven para hacerle explotar, realmente le pudiera llegar a demostrar algo más de potencia a su renombre. Con ello, Fútbol Club Barcelona demostraba fuerte interés en ese entonces para lo que podían llegar a haber sido fuertes acercamientos y en ese momento también se prestaron atención por parte del futbolista a dichas propuestas para tratar de definir si tal vez un salto y uno bastante rápido o temprano para su carrera le podría llegar a dar este plus que básicamente le permitiera seguir no solo creciendo en margen deportivo, sino la oportunidad de, ¿por qué no?, formar parte de uno de los equipos más laureados del planeta, Fútbol Club Barcelona. Con ello diríamos que en ese momento la etapa en el mercado daba la idea de que podría llegar a hacerse realidad este fichaje, pero también con las constantes limitaciones económicas de Fútbol Club Barcelona, luego pasaría lo mismo que vimos en este mercado, un caso que tendría que ampliarse hasta la fecha límite para poder llegar a determinar su futuro, o en caso hipotético de que los intereses fueran realistas, se tendría que haber mucho sacrificio por parte del futbolista y a la hora de forzar su salida y hacer que el equipo blaugrana pudiera llegar a tener algo más de facilidades al hacerlo realidad. Aún así, en general, para lo que representó esta idea, también encontramos que todo ello se quedaría en promesas y potenciales intereses, ya que nunca se presentó una oferta formal y Fútbol Club Barcelona no pudo garantizarle su fichaje y específicamente a este ganador de la Eurocopa. No pudo llegar a también, diríamos, certificar que no atraería problemas en su inscripción para poder jugar como futbolista blaugrana en la primera división del fútbol español. Básicamente se notaron que habían ciertas dudas de que realmente Fútbol Club Barcelona podría llegar a tener la posibilidad del margen financiero del 1+1, algo que explicaríamos más adelante, para poder llegar a determinar que Nico Williams no tuviera problemas en su inscripción para lo que era el siguiente curso en ese momento del tiempo, la campaña 24-25, la que acabamos de ver. Por ello, los caminos no toman algo más de interacción y se decide tal vez apostar por una opción que pueda llegar a ser el mañana. Con ello, regresando al presente de nuevo, encontraríamos que los intereses se volvían a encontrar para este mercado de verano, con la opción de que al presentar de nuevo interés por parte de Fútbol Club Barcelona para fichar a Nico Williams,
varias fuentes aseguraban que el equipo y el futbolista ya habían acordado márgenes contractuales y era entonces el momento para que de alguna manera se pagara o se buscara una forma de poder llegar a pagar la cláusula de rescisión del contrato. Básicamente, en este momento era un fichaje un poco más accesible de cara a la idea de que con un Fútbol Club Barcelona que tendría que recoger varios márgenes de ganancia para ver cuánto podría llegar a gastar por el futbolista y el margen de poder llegar a definirlo a través de una cláusula de rescisión le podría llegar a vincular la idea de no entrar en negociaciones que podrían llegar a ser más conflictivo el fichaje, sino simplemente pagar este margen, consignarlo al Nico Williams y él que lo pueda llegar a consignar a través de la liga para el cierre de lo que pueda llegar a ser la terminación de contrato. Recordemos que estas cláusulas son importantes de definir al día de hoy en la actualidad del deporte para entender mejor cómo funciona la liga o en general cómo funciona el papel del futbolista al día de hoy. Las cláusulas de rescisión no las paga el equipo, las paga el futbolista, porque en un caso hipotético de que Nico Williams hubiera podido llegar a formar parte del Fútbol Club Barcelona, el equipo blaugrana entrega la parte financiera a Nico Williams y este entrega el pago para que él, como empleado de Athletic Club, culmine su contrato a través de esta cláusula de rescisión, para entenderlo un poco mejor de cómo se manejan estos, diríamos, márgenes contractuales o estos márgenes de la definición de ciertos aspectos burocráticos, para poder llegar a definir mejor cómo pueden llegar a suceder o cómo sucedieron las cosas. Con ello, en general, teniendo una cifra tasada en 60 millones de euros, realmente parecía muy difícil el que pudiera llegar a hacerse un fichaje tan rápido y específicamente, como ya mencionábamos hace un año, tendríamos de nuevo que ver cómo esta situación o solución de la situación se alargaría hasta el último momento y para poder llegar a definir un desenlace. Con ello, aún así se presentó un giro de los acontecimientos que deshizo la idea de la que estábamos hablando hace unos instantes, de que este fichaje sería una historia que se alargaría todo el verano para conocer su final, ya que sin que nadie pudiese llegar a dar una exclusiva o un margen que nos definiera qué iba a pasar. Básicamente al día de hoy con el mercado de fichajes que vivimos, en el que hay varias fuentes fiables que pueden llegar a determinarnos rápidamente si un fichaje está cerca de hacerse o está lejos de desarrollarse o en general si estamos cada vez más cerca de conocer el futuro de un futbolista para lo que representa la siguiente temporada. Nos deja también la característica de que rápidamente Fútbol Club Barcelona no pudo llegar a sostener la idea de definir seguridad financiera de nuevo para poder llegar a sostener el fichaje y con ello también la característica de que el equipo al día de hoy vive un porcentaje en el que no puede llegar a asegurar a sus futbolistas o a potenciales futbolistas a través de fichajes que puedan llegar a ser inscritos de forma, diríamos, natural o de forma estándar, de forma habitual, perdonen, de forma habitual para entenderlo mejor, como futbolistas de primera división del fútbol español, lastimosamente a través de sus limitaciones financieras que todavía le siguen acometiendo problemas. Con ello, como ya mencionábamos, con un momento en el que Nico Williams no podía llegar a tener, diríamos, una seguridad de nuevo de que Fútbol Club Barcelona le podría llegar a presentar un futuro en el que jugara y jugara en los momentos en los que básicamente se le requeriría de cara a su labor. Llega una noticia, como también mencionábamos, que nadie se veía venir o que nadie se veía venir de forma tan rápida y era que por ahora Nico Williams y específicamente Athletic Club seguirían formando parte de una misma relación contractual, luego de que en las últimas horas se destacara que el futbolista renovaba hasta 2035 y además de ello también con márgenes y cláusulas realmente interesantes. Y es que en un momento en el que nadie lo esperaba, Athletic Club y Nico Williams hacen oficial en sus redes sociales o a través de las diferentes plataformas con las que, diríamos, hoy en día cada fuente o ente relevante a través de el público puede llegar a tomar, digamos, minutos de relevancia, básicamente todas las redes sociales que vemos al día de hoy, que el futbolista no solo se quedaba en la institución del País Vasco, sino que firmaba, como ya mencionábamos también, hasta 2035, además de ello también con acciones interesantes de cara a su futuro, ya que cuenta ahora mismo con una cláusula de rescisión de 100 millones, básicamente se eleva de los 60 a los 100 millones, y a partir específicamente esta se activa a partir de 2026,
la siguiente temporada, perdón, en el siguiente año calendario para entenderlo mejor. Y su nuevo acuerdo con Athletic Club le brinda también de un salario potencial superior a los 10 millones de euros netos, con complementos según goles y asistencias. Además, el nuevo acuerdo también incluye complementos según las convocatorias y el rendimiento en otros factores al representar a la selección española de fútbol. Ello realmente es interesante de cara al contexto de que, aunque no lo hemos mencionado, estamos hablando de un futbolista que ha llevado a Athletic Club a estándares de goleo más fuertes, le ha permitido en los últimos años al equipo del País Vasco a determinarse de nuevo participación en las primeras 5 plazas del fútbol español en los últimos 3 años. Y además de ello también la característica de que con solo 22 años ya es campeón de Europa y ya conoce en general lo que es alzar títulos y ser relevante a través de competiciones de alto nivel. Con ello encontramos que esta cláusula también reside la idea de brindarle la seguridad de que se tendrá en cuenta su deseo, ya sea de continuar o de mantener un salto a otro capítulo, básicamente de salir a otro club, sino también la característica de que con una cláusula de 100 millones, ello también hace la posibilidad de que Athletic Club todavía tenga una oportunidad de sacar buen rédito de cara a la presentación de Nico Williams como su ente formador. Además de ello, también la característica de que lo más importante para definir el éxito de Athletic Club en el último tiempo no solo es el scouting y su margen regional, de que básicamente siempre ficha a futbolistas que puedan llegar a consolidarse con lo que representa el País Vasco, y a través de esta política deportiva también encontramos que a veces es muy difícil poder llegar aún así retener talento y hacerle básicamente representar a Athletic Club a través de la constante competitividad de lo que representa la liga, con Atléticos de Madrid, con Real Madrid o con equipos como Fútbol Club Barcelona, que a pesar de las limitaciones económicas siguen teniendo un gran plus a través de su renombre y las cualidades de lo que representa su margen deportivo. Con ello, ahora sí, Athletic Club en los últimos años, para definir un poco mejor a lo que vamos con con este margen del que estamos hablando al día de hoy, para definir mejor la respuesta, porque Nico Williams decide decir no a Fútbol Club Barcelona, también se debe a la política de Athletic Club, que es tratar de asegurar a sus futbolistas a través de márgenes contractuales positivos en el que se puedan llegar a sentir cobijados por la institución, pero también la oportunidad de que es una de las instituciones con mayor cantidad de margen económico gastado en salarios, uno de los equipos con mayor cantidad de futbolistas bien pagados y que se pone básicamente al nivel de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. En muchos casos, por ejemplo en este con Nico Williams, superando a varios futbolistas blaugrana de cara a su ganancia contractual. Con ello también definimos que uno de los pasos importantes para retenerle también es la ficha de poder llegar a pagarle más, y lo vemos también en otros futbolistas de Athletic Club que no puedan llegar a salir o tener propuestas más fuertes por parte de otros equipos porque se sienten muy cómodos en el País Vasco a través del margen contractual, lo deportivo, lo financiero y el margen del ambiente que les propone San Mamés, una positividad no solo afianzada por el margen de una gran afición, sino también la idea de que realmente está viviendo una época deportiva muy positiva, y con ello la idea de poder llegar a definir que este acuerdo para Athletic Club y Nico Williams parece muy positivo de cara a que tal vez para el futuro se presente de nuevo una gran oferta por este futbolista al ser tan joven, y que una cláusula le mantenga seguro al equipo de que obtendrá un buen rédito de él y tarde o temprano pueda llegar a significar que los caminos se separen, o caso contrario, que sea un futbolista que encuentre un espacio propicio para su crecimiento y en el que también tiene rédito económico a través de él, ya que lastimosamente, aunque a veces somos románticos con este deporte, muchas veces sus protagonistas referentes o aquellos que toman las decisiones se centran también en el margen de la ganancia. No es bueno o malo, simplemente es la realidad que vivimos al día de hoy, y que algunas veces se inclina más a lo malo, a veces, muy pocas veces, la verdad, a lo bueno, pero en general lo definimos como una realidad. Y con ello pasaríamos a entender no solo la actualidad y el presente de lo que representó la decisión, sino cómo se tomó. Pero también, para poder llegar a entender a las dos partes, pasaríamos a destacar lo que ha representado esta renovación por parte de
Nico Williams a Athletic Club y lo que puede llegar a específicamente representar para la institución blaugrana, específicamente con un margen en el que la renovación les cayó por sorpresa y que a través de diferentes medios de comunicación se ha hecho oficial que la institución blaugrana ha tomado una, diríamos, inclinación a sentirse bastante, no diríamos engañados, pero tal vez un poco contrariados de cara a cómo se tomó las decisiones por parte del futbolista. Además de ello, con un Athletic Club que jamás presentó ningún margen de poder llegar a hacer la situación del fichaje más accesible, con todo derecho, ya que en general en el último tiempo se había, a través de, diríamos, la actualidad del deporte, buscado empujar un poco más a Athletic Club para hacer que la potencial salida del futbolista fuera más accesible o básicamente abaratar costos, en el que Athletic Club fue bastante tajante al respecto al no ceder y con ello definir que si quieren al futbolista tendrán que pagar la cláusula y tener el acuerdo con el futbolista, no hay otra forma. En caso también se demostró que el equipo trataría de, con lo que ha sido la actualidad de Fútbol Club Barcelona, en el que no solo el caso Negreira, sino las políticas financieras que tratan de mantener al equipo a flote, que básicamente son buscar cualquier recurso para seguir manteniendo entes positivos, ha hecho que varios equipos de la liga no se sientan cómodos con estas políticas y hacen que básicamente al último tiempo hayan muchas rivalidades y diríamos márgenes en el que parece que haya más pelea que disolución y compañerismo por parte de los equipos de la liga. Con ello también destacaríamos que Athletic Club presentó a la liga fuerte preocupación de cara a la posibilidad de inscripción financiera a través del 1+1 o lo que puede representar en la actualidad del deporte el 1+1 en la liga para básicamente definir que no creían que Fútbol Club Barcelona contaría con las posibilidades de, en caso hipotético de un fichaje, inscribir a Nico Williams y con ello también se presentaba básicamente una pelea de trincheras con la de resolución en el que por ahora Athletic Club retiene a su talentoso futbolista y la idea de que todavía puede llegar a mantener un margen interesante para la resolución del equipo en margen deportivo para el futuro. Por parte de los Blaugrana diríamos que este es un duro golpe de cara a su estructura e ideología, ya que estaban bastante pendientes, como mencionábamos, a seguir atrayendo talento joven, beneficioso de, por qué no, ser español y la idea de que puedan llegar a beneficiar un futuro realmente próspero y reiterativo de lo que están viviendo al día de hoy. Que a pesar de las dificultades económicas, el equipo acaba de ganar un triplete nacional, han llegado a semis de la UEFA Champions League y su margen también demuestra que con las decisiones de tomar en cuenta nuevas figuras o entrenadores como Hansi Flick, realmente se ha dado un salto de calidad de nuevo para la plantilla, pero lastimosamente ello no deja también de eclipsar un poco, pero brindarnos de un espacio para poder llegar a definir por qué Fútbol Club Barcelona y para entender mejor la respuesta que tendremos que dar a la pregunta que tratamos de resolver el día de hoy en este podcast, si hace bien Nico Williams en decirle no o rechazar a Fútbol Club Barcelona. Tendríamos que definir la situación económica del equipo y específicamente el definir por qué se da la renovación del futbolista y por qué el fichaje no se da de forma básicamente directamente hablada en lo económico por parte de la institución blaugrana y en este caso específicamente pasaríamos a hablar del margen de la economía blaugrana, de lo que representan las palancas, de lo que representan sus limitaciones económicas a través de deudas que no se han solucionado y a través de, diríamos, movimientos económicos que por ahora, en vez de generar un margen positivo para la institución, le están perjudicando de forma constante en el mercado de fichajes. Para definirlo mejor, pasaríamos a hablar de lo que han sido las palancas o las denominadas palancas por parte del Fútbol Club Barcelona en la actualidad del deporte. En ello, diríamos que no solo se centra en la idea de definir cómo ha funcionado Fútbol Club Barcelona en los últimos años, sino también tratar de definir ahora mismo cuáles son los mayores problemas y limitantes en el mercado de fichajes o en la inscripción económica de la institución blaugrana. Para no alargarlo más, comenzaríamos hablando de las palancas y específicamente qué significa palanca para lo que es el contexto de Fútbol Club Barcelona. En ello encontramos que la definición de palanca diríamos que es algo susceptible a la idea de lo que tratan de proponer. ¿Por qué? Porque diríamos que
a través de la RAE, por ejemplo, o a través de un diccionario común, encontraríamos que este sinónimo o la definición de una palabra se centra más en algo positivo o en algo que puede llegar a acarrear algo más determinante de margen beneficioso para el futuro, y a través de las denominadas palancas que estamos viviendo al día de hoy constantemente por parte de Fútbol Club Barcelona, encontramos que estas no han sido positivas y no lo van a ser de cara a los márgenes de inversión, de cara a los márgenes de la propuesta financiera y de cara a los márgenes de la sostenibilidad, porque a través de estas tres diferentes ideas, inversión, crecimiento y sostenibilidad, estas denominadas palancas solo cumplen el margen de la sostenibilidad al día de hoy. ¿Por qué? Debido, antes de poder llegar a pasar a definir cada una de estas palancas y lo que han representado, la propuesta de Fútbol Club Barcelona de la mano de su presidencia al día de hoy, de la mano de Joan Laporta o en general de su margen de directiva al día de hoy, no para simplemente quedarnos con el nombre de Joan Laporta, sino lo que representa la ideología blaugrana al día de hoy a través de la dirigencia, es tratar de apostar por un fuerte presente para poder llegar a definir márgenes económicos que les mantenga a flote, y la idea de que a través de esta propuesta tendrán que vender activos para sostenerse y con ello vender su futuro. Ahora mismo estas palancas es lo que representan para Fútbol Club Barcelona, y para definirlas mejor también pasaríamos a hablar del contexto que les representan al día de hoy, específicamente el resumen de qué forman parte de estas palancas, ya pudiendo llegar a definir la palabra, que básicamente son la venta de activos, básicamente al generar un renombre o básicamente para tenerlo mejor estructurado. Al ser una empresa, la empresa tiene diferentes activos o que acciones que forman parte de una estructura que hace que la empresa tenga el nombre de lo que es. Básicamente, Fútbol Club Barcelona se centra no solo en la idea de plantilla, marca, futbolistas, ideología, terrenos de juego, campos, estadio, merchandising, licencias, margen deportivo, margen contractual, seguridad en general. Todo ellos son activos de cierta manera, y específicamente lo vemos a través de los derechos deportivos y los derechos audiovisuales, que es ahí donde se encuentra el problema de cara a las palancas y las denominadas acciones de venta de activos. Y es que ahora mismo comenzaríamos hablando de la palanca que diríamos ha funcionado de forma redituable, a través de que no le ha representado complicaciones financieras, ello debido a través de los derechos televisivos, que por supuesto para un equipo de fútbol no deja de ser uno de los principales activos o una de las principales fuentes de ingresos, estimando un margen entre del equipo que, por ejemplo, menor margen de ganancia televisiva gane, al que más gane, representa un margen del 30 al 75% de las ganancias. Por ello se demuestra que los derechos televisivos realmente son muy importantes para la actualidad y los ingresos de un equipo, y con ello el equipo ha vendido a través de Sixth Street en el año 2019, diríamos más o menos, el 25% de los derechos televisivos a través de 619 millones de euros en margen de ganancia para poder llegar a cerrar el acuerdo. Básicamente lo que hace este fondo de inversión es pagar una cifra cercana a o promediada en un 25% de 600 millones de euros. Con ello, para poder llegar a retener a través de los próximos 25 años los derechos del 25% de Fútbol Club Barcelona a través de su participación en la liga. Teniendo en cuenta esta perspectiva, no solo le pudo llegar a brindar de algo más de sostenibilidad a Fútbol Club Barcelona para rápidamente tratar de solucionar estos problemas económicos que viven a través de las políticas y las direcciones de la presidencia, de presidencias anteriores, sino también la idea de que ello también ha representado vender tu futuro a través de un fondo de inversión. Y lo más importante de cara a esta característica, para definirlo rápidamente en los derechos televisivos, es que Fútbol Club Barcelona es el segundo equipo con mayor ganancia de cara a los derechos deportivos y televisivos al formar parte de la primera división del fútbol español. Ello teniendo en cuenta que el primero es Real Madrid, ya te deja un porcentaje en el que estás muy cerca del margen de ganancia del Real Madrid. ¿Por qué es importante? Porque es un competidor directo de cara a las opciones deportivas temporada tras temporada. Y ahora con esta negociación de los derechos deportivos, en un caso hipotético en el que gane 110 millones de euros por derechos deportivos y Real Madrid, por ejemplo, gane 115,
En este caso, de este margen de ganancia se te debe de llegar a descontar un 25% que ya no es para ti, sino para Sixth Street, y este porcentaje lo tendrá que seguir viviendo de descontar los márgenes de ganancia televisiva para los Blaugrana los próximos 25 años. Por ello destacamos que el presente se ha podido llegar a brindar de opciones financieras para solucionar los problemas, pero también con la venta de activos, y que esta venta de activos todavía perjudicará al futuro Blaugrana de forma por ahora sostenible a través de los derechos deportivos, pero específicamente a través de los derechos audiovisuales es donde encontramos el mayor problema de Fútbol Club Barcelona al día de hoy, y el cual está limitando financieramente las posibilidades de movilidad y básicamente de trabajo al día a día de la institución blaugrana. Para poder llegar a definirlo mejor, destacaríamos lo que al día de hoy ha sido los constantes cambios o renombres de cara a los derechos audiovisuales de los Blaugrana. Específicamente, la primera vez que escuchamos de ellos fue a través de Barça Studios, con una opción en la que la institución blaugrana promediaba que sus derechos audiovisuales a la hora de crear contenido y la creación en esa etapa de NFTs, básicamente estas imágenes que tenían un valor realmente desorbitado para un margen o una creación digital de la cual tú podías llegar a pagar y básicamente tener una base de fidelidad o de arraigo a ya sea un equipo, una pintura, una obra de arte, un logo en general. De ello era lo que se trataban los NFTs. Se buscaba a través de Barça Studios poder llegar a aprovechar estas políticas o estos movimientos en el mercado general del planeta, y la idea de que a través de también los derechos televisivos y los derechos audiovisuales a la hora de generar documentales, series privadas, que solo un aficionado que pudiera llegar a pagar por los mismos podría llegar a ver entrevistas exclusivas, zonas en el campo que no todos pueden llegar a ver, cercanía más con los futbolistas, con el entorno de lo que representa Fútbol Club Barcelona. La institución blaugrana valoriza a Barça Studios o porque vamos a hablar de varios de sus nombres, ya sea Barça Vision, Barça Media, todos ellos tienen, diríamos, el mismo contexto, que están valorizados en, según la institución blaugrana, 400 millones de euros, y con ello el margen de que a la hora de tratar de vender estos derechos audiovisuales, la liga básicamente se encuentra en una situación difícil de movilidad, debido a que en el momento en el que nace Barça Studios y se define que tiene un valor de 400 millones, se decide que Fútbol Club Barcelona, a través de poder llegar a contar con otra palanca financiera o otra específicamente venta de activos, que es lo realista al día de hoy definirla, podría llegar a tasar la venta de la mitad de estos derechos audiovisuales y ellos quedarse con la mitad, y definirlo a través de poco a poco aquellos a los que les vendieran estas opciones audiovisuales de los derechos de Fútbol Club Barcelona, básicamente el otro 49%, podrían llegar a poco a través de pagos representar constante ganancia para Fútbol Club Barcelona. En ese momento se presenta la cifra del margen estándar de lo que es la ganancia y el margen de lo que recibirá Fútbol Club Barcelona a través de los interesados. Con ello la liga acepta el acuerdo, ya que habían varios contratos y definición de que instituciones como socios.com y además de ello también de la empresa de media Orpheus Media comprarían el 25,5 a través de cada una de sus opciones. Por parte de Morpheus encontramos un valor de 100 millones estandarizados por el 25,5 y por parte de socios.com el otro margen de los 25, básicamente para comprar el 49, y Fútbol Club Barcelona todavía retener el 51,1%. Con ello en general encontrábamos que la propuesta era clara, que al principio se pagarían cifras cercanas por parte de ello de los 200 millones o 208 millones por parte de una mitad de Barça Studios o de sus derechos televisivos. El problema fue que a la primera vez que se firmaron estos acuerdos, ninguno, socios ni también Orpheus,
pudieron llegar a desembolsar los márgenes que se habían definido, básicamente las cuotas de cara al margen de, como ya mencionábamos, la ganancia, que eran 208 millones que se tendrían que pagar a cuotas, y en estas primeras cuotas encontrábamos que Socios y Orpheus solo pagaron 10 millones. Es importante también definir que Orpheus era o entraba como una sociedad que parecía pagar lo que otra empresa no podía llegar a desembolsar, y con ello también nos daba la idea de que de nuevo encontrábamos más bien un juego de relaciones que realmente una movilidad financiera que hiciera que estos derechos audiovisuales realmente tuvieran una ganancia realista de lo que se estaba estipulando, los 400 millones de euros. Con ello también destacable que eh, ello representó más adelante no solo la problemática de que constantemente veía año tras año que estas cuotas o estos pagos no entraban, sino también la idea de tener que recrear o hacer movilidades contables para seguir definiendo opciones para generar ganancia de ello. Básicamente la creación de Barça Vision o la creación de Barça Media. Por parte de Barça Vision es básicamente la idea de que con otros activos poder llegar a formular y crear una acción propositiva de la cual de nuevo otros entes puedan llegar a formar parte y definir la política de poder llegar a recaudar estos 208 millones de euros que han sido lo de la venta, recordemos, de Barça Studios, para definirlo mejor. La propuesta de esto es básicamente creación de diferentes medios o nombres de cara a los derechos audiovisuales. Recordemos, se centra en recuperar o demostrar de forma contable que se están recuperando la ganancia a través de la venta de los derechos de estos derechos audiovisuales. De ello se trata toda esta conformación de nuevos nombres. Ahora, para definirlo mejor, pasaríamos a hablar de que Barça Vision, a través de un 29,5% de porcentaje de esta nueva empresa, Nipa Capital y Libero, en este caso una fuente financiera alemana, por unos hipotéticos 120 millones de euros, podrían llegar a desembolsar un margen de tanteo de esta nueva empresa, Barça Vision. Y además de ello también en ese momento la idea de que se podría llegar a ver a solucionar el margen de ganancia que Socios ni Orpheus habían podido llegar a demostrar de forma constante. Básicamente los pagos, a la hora de buscar a otros que ejecuten estos pagos, se decide a apostar por parte de Fútbol Club Barcelona en Nipa Capital y en Libero, dos entes de básicamente fondos financieros. El primero, Nipa Capital, por ahora al día de hoy sigue ejecutando pagos. Aún así los pagos han sido bastante inconsistentes de cara al presente, y con ello también está presentando problemas. Por parte de Libero, solo pudo llegar a desembolsar unos margen de 10 millones de euros y luego no volvió a presentar ningún margen. Con ello la misma problemática de año tras año. ¿Por qué es importante estos derechos televisivos, estos derechos audiovisuales? Porque año tras año, a través del margen contractual que presentó ante la liga, estos márgenes de ganancia deben llegar a presentarse a la liga para poder llegar a estipular el 1+1, y con ello pasaríamos a rápidamente hablar de qué es el 1+1 para Fútbol Club Barcelona y lo que representa específicamente para, vamos a ver si está, aquí está, para la liga. Ello se centra en la idea de que el 1+1 está estructurado por parte de la liga, aunque básicamente al día de hoy son nombres que tienden a cambiar para básicamente ejercer un margen más actual y más coherente en lo económico. Por ello, el que en unos años conozcamos la 1+1 de otra forma, de otro nombre, será bastante natural, porque son, diríamos, reglamentos económicos que se tratan de adaptar a la actualidad del deporte, y con equipos como Fútbol Club Barcelona que tratan de encontrar espacios para poder llegar a solucionar sus problemas. Con ello, básicamente la ley se ajusta a los momentos en los que puede llegar a regirlo de forma contundente a través de lo que vive en su actualidad. Ahora, para definirlo mejor, ¿qué es la ley 1+1? Se basa en un margen muy simple. El margen de ganancia neta y el margen de ventas se define a través de lo que puedes llegar a vender y lo que puedes llegar a comprar. Y con ello la liga define el 1+1 en las ganancias que tienes
te damos este porcentaje de inscripción o este margen en el que puedes llegar a gastar y puedes llegar a mantener equilibrio financiero a través de ello, pero ello no es un reglamento en el que si Fútbol Club Barcelona lo incumple tendrá sanciones económicas o tendrá una idea de que no será inscrito en la liga, porque la liga no tiene esta propia potestad para definir que si Fútbol Club Barcelona se pasa de la raya con estos márgenes financieros no puede llegar a jugar en la liga, sino que específicamente se centra en la idea de la inscripción de futbolistas. Por ello es importante este caso de los derechos audiovisuales, porque en los últimos tiempos se ha representado que a través de cada verano tenga que haber un repago de esta inversión cercano a los 60 millones de euros a través de, como mencionábamos, el pago de aquellos que compraron estos derechos, ya sea Orfeus, socios o al día de hoy Nipa Capital o otros. Tienen que haber este margen de ganancia para Fútbol Club Barcelona que entre en los libros y por parte de la liga definir que ello sí sea real. En caso, como estamos viviendo al día de hoy, de que no se presente una potestad realista de que se están ejecutando bien los pagos y a través de lo que representa la ganancia, que específicamente recordemos son los 208 millones de euros. La liga solo tiene una potestad a través de ello, de decir el margen no es correcto, no estás recibiendo las ganancias a través de los libros que no se estipulaste en el momento en el que hiciste el acuerdo y el base del valor del tanteo de estos derechos audiovisuales, y con ello te presentamos limitantes a la hora de inscribir futbolistas. Ya vimos en este caso lo que ha representado para lo que fue, por ejemplo, uno de los futbolistas más contrastados de la institución blaugrana y uno de los fichajes más interesantes en el último tiempo, el caso Dani Olmo, y lo que representó fue específicamente la idea de que simplemente Dani Olmo, con una ficha cercana a los 60-70 millones de euros en su fichaje por parte de RB Leipzig, representaron que solo pudo llegar a jugar debido a que en ese momento Andreas Christensen se encontraba lesionado, y a través de esta figura y lineamientos de la liga que permiten que con un futbolista que se encuentra fuera por un margen prolongado de tiempo debido a una dificultad médica, otro futbolista puede llegar a tomar su lugar en el margen de inscripción y en el margen de el pago salarial. Con ello fue que Dani Olmo pudo llegar a tomar este espacio y poder llegar a formar parte de la temporada regular de Fútbol Club Barcelona. Para lo consecuente, luego adelante de ello pudieron llegar a haber demandas que certificaron que Fútbol Club Barcelona tendría la posibilidad de mantener a Dani Olmo en la plantilla, pero demuestra el problema que a través de estas limitaciones económicas, de que básicamente temporada o verano de fichajes tras verano de fichajes, Fútbol Club Barcelona siempre se presenta con esta política en el que estos impagos por parte de sus derechos audiovisuales les siguen acometiendo problemas, porque al día de hoy no hay una empresa o ente de fondo financiero que realmente esté haciendo un pago firme para poder llegar a definir esta venta y poder llegar a cerrarla más adelante. Aún así, Fútbol Club Barcelona también ha podido llegar a cerrar acuerdos que le permiten mayor movilidad financiera en el último tiempo, como el caso de la renovación con Nike, y ello específicamente ha podido llegar a promediar un margen de ganancia de 80 millones por año, y específicamente también un acuerdo para que Nike forme parte de BLM. Ahora, rápidamente para definirlo, ¿qué es BML? Es Barça License Merchandising. Básicamente es el ente regulador de todo el porcentaje económico en la venta de productos Barça, básicamente camisetas, gorras, ropa, diseños, economía digital, todo este tipo de productos que realmente al día de hoy son la gallina de los huevos de oro para Fútbol Club Barcelona. Es de ahí de donde obtienen más ganancia neta y más ganancia de la que pueden llegar a rápidamente repartir por toda la estructura Barça para seguir básicamente manteniendo los motores a flote y haciendo que este barco siga teniendo movilidad financiera. Con ello era muy interesante por parte de Nike que Fútbol Club Barcelona constantemente en el último tiempo ha tratado de presionar para que este acuerdo ejecutara una renovación. Nike bastante predispuesto a la idea de que ya tenían un contrato firmado y con ello la característica de que no forzarían nada. Luego, hasta llegando a los juzgados,
diciendo Fútbol Club Barcelona que este acuerdo era inválido, se decide a través del último tiempo ejecutar una renovación por parte de ambas partes, una en la que Nike sale ganando también en general, ya que forma parte ahora de, como mencionábamos, BLM, y también la idea de que por ahora desembolsa pagos más progresivos para lo que son los intereses Barça, lo cual genera al día a día más movilidad financiera, pero también la característica de que de nuevo encontramos una potencial venta de activos en la que vendes tu futuro y en la que Nike también encuentra una fuerte ganancia a la hora de formar parte de las decisiones de la venta de productos con la licencia Fútbol Club Barcelona. Con ello, en las últimas semanas el equipo también destacaríamos de cara a definir todos estos márgenes financieros, ha podido llegar a ser sancionado por incumplir las normas de reglamento financiero de la UEFA, la cual representa limitaciones en la inscripción de futbolistas en participación europea y una potencial multa que se puede llegar a establecer cercana a los 10 millones de euros. Ahora, ello también es susceptible, de cara a la idea de que esta multa puede llegar a aumentar o disminuir, probablemente disminuir a la hora de que el equipo blaugrana presente algunas formalidades o acuerdos o básicamente negocie la situación con la UEFA. Con ello, aunque haya una sanción, puede llegar a ser un poco menos rigurosa o al contrario, más rigurosa, dependiendo de lo que suceda. Con ello es importante de cara a la actualidad, ya que define no solo que en el último tiempo, como ya hemos mencionado a través de este podcast, los derechos audiovisuales de Fútbol Club Barcelona le siguen presentando problemas temporada tras temporada al no poder llegar a definir un pago sustentable de estos derechos, y ya que estos pagos ya están firmados en los libros, ello representa que la liga simplemente lo que hace es mantener el acuerdo que ya había fijado con Fútbol Club Barcelona, de decir, hace mucho tiempo la institución blaugrana a la liga: tenemos este pago de los derechos audiovisuales y a través de los próximos años nos pagarán a través de estas cuotas. La liga dice: de acuerdo, a través de estos pagos o estas finalidades contractuales, nosotros definiremos un presupuesto al que debes llegar a acogerte. En caso, como hemos visto en el último tiempo, de que Fútbol Club Barcelona no ha podido llegar a cumplir estos márgenes de ganancia y estos márgenes de ingreso a través de Barça Vision o Barça Media, al día de hoy Barça Vision, y representa la idea de por qué la liga representa limitaciones, presenta limitaciones contractuales o de margen de inscripción a Fútbol Club Barcelona, porque básicamente se basa en lo que está en los libros, y con ello Fútbol Club Barcelona todavía encuentra estas limitantes al día de hoy. Ahora, ello también nos centra específicamente a poder llegar a hablar de, con todos estos datos financieros, qué ha representado o cómo ha incursionado esta problemática financiera en el caso Nico Williams. Para definirlo mejor, básicamente a través de todas las propuestas, números, cifras de las que hemos hablado, se centra en la idea de que ahora mismo todos estos datos financieros hacen que Fútbol Club Barcelona mantenga su ideología de apostar fuerte por su presente al tratar de solucionar el pasado, con el que sus limitaciones económicas le hacen difícil de gestionar, ello a través de la venta de activos, que hace que su futuro también se vea algo perjudicado, pero la idea de que el barco se mantiene a flote para solucionar los problemas del pasado. Para lo que es el presente del futbolista, también es el problema de los derechos televisivos y la venta y compra de futbolistas, debido a que a través de los libros siempre aparecerá esta faltante de lo que son los impagos a los derechos a los derechos audiovisuales, no a los derechos televisivos. Me disculpo ya que lo hemos relacionado varias veces. Hablamos de los derechos audiovisuales en este momento, lo cual a través de Barça Vision, Barça Media o en el último tiempo no se han podido llegar a solucionar. Están cada vez más cerca de ello, prometen, pero por ahora a través de, diríamos, el tiempo es donde lo sabremos si realmente se puede llegar a cumplir esta temática. Y ahora, conociendo todo ello, conoceríamos también el papel del futbolista, que es el mismo que mencionábamos anteriormente. El problema de que Fútbol Club Barcelona al día de hoy no puede llegar a presentar seguridad financiera para hacer que su futbolista pueda llegar a ser inscrito sin complicaciones y asegurarle al futbolista de cara a un acuerdo contractual que no tendrá problemas. Ya se ha hecho también muy conocido que a través de, por ejemplo, Dani Olmo, habrían cláusulas, y previo al fichaje de Dani Olmo
ya estamos hablando de más cercano a la época post-pandemia, de que en caso de que no se les pudiera llegar a inscribir, tendrían una cláusula para terminar el contrato y quedar libres. De ello, poco a poco no solo se ha hablado de que ahora mismo la política de movilidad financiera de Fútbol Club Barcelona le sigue cometiendo problemas, sino también específicamente problemas a la hora de fichar talento, porque realmente no solo es el margen del contrato, sino lo que pueda llegar a desempeñar a través de diríamos, el cash flow o la movilidad de tener al día a día cierto margen de dinero para básicamente hacer rendir las cuentas, porque no es solo hacer que el equipo juegue y ganar dinero, también hay pagos que hacer día tras día y específicamente en el mundo del fútbol es un espacio en el que se mueve mucho dinero. Por ello, el futbolista al no contar con esta seguridad decide de nuevo decir que no y decide renovar por parte de Athletic Club. Por ello, ahora, para poder llegar a través de todos estos conocimientos de esta plática tan larga que hemos desarrollado, me disculpo, la idea era no hacerlo tan largo o tan extenso, trataríamos de rápidamente culminar. Hablaríamos de, ahora conociendo todos estos datos y la figura del futbolista, definir el papel al día de hoy de cara a este potencial ambiente, en caso hipotético de haber fichado por parte del Fútbol Club Barcelona. En ello lo definimos simple. Si Nico Williams hubiera dicho que sí, hubiera presionado tal vez a Athletic Club, la compra se hubiera hecho y el futbolista ya hubiera estado firmado. Al día de hoy encontramos el mismo problema que veíamos con Dani Olmo y que probablemente veremos a futuro, que no hay seguridad en que realmente puedan llegar a ser inscritos para la liga, a menos de que un futbolista de primera plantilla o inscrito en la primera plantilla se lesione. Con ello también el margen de la preocupación de que no solo te quedas sin un espacio en el que tal vez no puedas llegar a jugar o toda una temporada o media temporada, sino también el margen de que si sales y a través de tu contrato quedas libre, ya no puedes llegar a jugar para la liga, porque a través de los reglamentos se estipula que no puedes llegar a jugar en la primera división del fútbol español con dos diferentes equipos que le forman parte a través de una temporada natural. Por ejemplo, caso hipotético de que Nico Williams no es inscrito por parte del Fútbol Club Barcelona, tiene una cláusula de contrato en la que puede llegar a quedar libre, queda libre y trata de fichar por Getafe. No puede llegar a jugar por parte de Getafe porque ya jugó la Liga 24, perdón, en 25-26, por ejemplo, como futbolista blaugrana, o ya fue inscrito de esta manera. Con ello es la limitante de que, a pesar de decir que sí, ello realmente puede llegar a perjudicar tu presente y futuro a corto plazo. Por ello también se entiende la idea de que la política de movilidad financiera de los blaugrana realmente es difícil y que por parte del futbolista no le ejecuta mucha confianza para poder llegar a generar apuestas tan duras como lo que básicamente es no solo el valor, que es lo más complejo, el poder llegar a demostrar que el valor del futbolista se puede llegar a sustentar bajo las cuentas del Barça, sino también la idea de que su margen contractual también será difícil de poder llegar a lograr. Con ello, hablando del potencial futuro al no fichar por parte del Fútbol Club Barcelona, pasaríamos, ya que hablamos de lo que hubiera sido el haber fichado por parte del Fútbol Club Barcelona, ahora hablaríamos de lo que representa el presente al día de hoy al no fichar por parte de la institución blaugrana. En ello se centra específicamente en: es muy joven, su característica de contar solo 22 años, ya haber podido llegar a ser campeón de la Eurocopa, ya también haber podido llegar a tener fuerte relevancia en Athletic Club. Recordemos un Athletic Club que jugará UEFA Champions League esta temporada y que en el último tiempo ha podido llegar a mantenerse en el top 5 de los equipos de la primera división en la clasificación en los últimos 3 años. También representan la idea de que Athletic Club está viviendo una época realmente positiva en lo deportivo y que ello puede llegar a significar mayor crecimiento para un futbolista joven y mayor cantidad de experiencia al más alto nivel. Con ello, el margen de que siga teniendo momentos de protagonismo se mantiene, momentos en los que sea constante y figura fundamental para un equipo también, el margen de que pueda llegar a tener resolución económica a la hora de ser una estrella de la liga se mantiene a través del contrato, y la idea de que también de cara al futuro, a través de todas estas características, seguir siendo constante en la liga y específicamente para su equipo, le puede llegar a también dar rédito para seguir formando parte de la selección española y de forma también bastante contundente y relevante de cara al futuro, en el que habrá cada vez más cerca un mundial. Con ello
Realmente se entiende que la posibilidad de poder llegar a formar parte de Athletic Club para una época deportiva positiva y con márgenes positivos que le rodean, se entiende que es una opción positiva para su futuro. Y por último, ya hablando de la última propuesta que tendremos para resolver esta propuesta, perdón, para poder llegar a resolver la respuesta de este podcast, es lo que representa esta decisión del no de Nico Williams por parte de Fútbol Club Barcelona. Con ello lo definiríamos de forma simple. No solo la movilidad financiera ha demostrado en el último tiempo que futbolistas talentosos, representantes de selecciones ganadoras como es España, por parte de futbolistas como Nico Williams, seguirán atrayendo a equipos como Fútbol Club Barcelona, pero el problema es el mismo, que la institución blaugrana, de cara a los constantes problemas económicos de su presente y de su pasado, siguen acometiendo dudas de si realmente pueden llegar a demostrar seguridad financiera al poder llegar a ficharles. Con ello, diríamos que será un papel que no se verá resuelto en el último tiempo, sino que tendrá que resolverse en años, y ello representará que cada verano escuchemos, por ejemplo, al día de hoy, que Luis Díaz, Marcus Rashford o el próximo gran referente de Europa pueda llegar a fichar por parte de Fútbol Club Barcelona, pero ello no deja de ser una propuesta difícil porque Fútbol Club Barcelona no tiene el margen para poder llegar a decir que acometa un fichaje superior a los 60 o 50 millones de euros y que ello le pueda llegar a no subsanar problemas económicos a la hora de su inscripción o a la hora de las cuentas generales de la institución blaugrana, y ello seguirá siendo una realidad hasta que no se puedan llegar a solucionar los problemas de cara a la continuidad, específicamente de los derechos audiovisuales, y también la positividad de tratar de encontrar más ingresos. Ahora el Spotify Camp Nou está cada vez más cerca de poder llegar a inaugurarse y ello promete ser una opción realmente rentable para el futuro blaugrana, de poder acercarse de nuevo a mayor margen de movilidad financiera, ello no solo a través de la venta de potenciales banquillos o puestos VIP, sino también la idea de que realmente es un estadio que puede llegar a contar con una gran aglomeración de básicamente espacios para generar ganancia, no solo el partido o un partido de la Liga o un partido de UEFA Champions League. Con ello el Spotify Camp Nou promete poder llegar a ser también una opción muy importante para el futuro blaugrana, de mantenerle cada vez más cerca de la normalidad financiera, pero al día de hoy ello todavía no es una realidad, y con ello los problemas de fichajes, de cómo poder llegar a inscribir y generar seguridad a sus futbolistas, se mantendrá ahí. Con ello es que ahora sí pasaríamos a resolver la pregunta conociendo la respuesta a la pregunta, conociendo todas estas características de cara al caso Nico Williams y lo que ha representado para Fútbol Club Barcelona. Con ello nos quedaríamos con que no, con que sí, perdonen, con que sí, ya no sabemos ni qué decimos, con que sí, la verdad es que al día de hoy hace bien Nico Williams en poder llegar a firmar una apuesta en el que se le mantenga seguridad al presente en margen deportivo, margen contractual y margen beneficioso para su carrera. Es un futbolista muy joven y con la seguridad de que puede llegar a seguir formando parte para el futuro de grandes equipos en caso de que quiera salir de Athletic Club, que es un gran equipo, por supuesto. No les buscamos desmeritar, al contrario, están haciendo un trabajo increíble. Nico Williams puede llegar a seguir formando parte de él, y la idea de que al día de hoy Fútbol Club Barcelona dice que ya no buscarán ficharle de nuevo, nos encontramos con lo mismo de la actualidad del deporte. Un día es sí, un sí rotundo, al otro es un no rotundo, y el día de mañana puede llegar a de nuevo volver a cambiar, siendo de nuevo un sí, un tal vez, o de nuevo el interés de poder que no, poder volver a fichar a Nico Williams. Todo ello es realista al día de hoy, porque el mercado de fichajes funciona así. De una idea irrealista o surrealista puede llegar a significar el próximo gran fichaje para tu equipo, y con ello la idea de tener un nuevo futbolista. Siempre ha sido así y siempre parece que para el futuro se seguirá manteniendo. Con ello, la respuesta de no solo que es una buena decisión, se mantiene en el contexto de lo que representa el deporte, en el que, a pesar de poder llegar a definir decisiones difíciles, la verdad es que no hay malas decisiones. Al contrario, a través de la vida, aunque pueda llegar a ser difícil, el entender el contexto o mejor dicho, la toma de decisiones es más importante que a qué camino seguir o qué camino poder llegar a seguir, porque al final
es la opción de este deporte que siempre te brinda segundas oportunidades, que siempre te brinda un espacio para básicamente poder llegar a avanzar, y ello específicamente se centra, diríamos, en la mayor característica para definir qué es este deporte y qué es un futbolista. Específicamente para nosotros es la idea de que el siguiente partido puedas llegar a hacerlo mejor que el partido anterior y el partido siguiente hacerlo mejor que el partido anterior. La característica es simple: tratar de seguir demostrando tu calidad y deportivamente seguir mejorando, con la idea de, ¿por qué no?, hacer tus sueños realidad. Y con esta característica, por ahora el futuro parece bastante prometedor al día de hoy para Nico Williams. La oportunidad de que tal vez más adelante pueda llegar a de nuevo reencontrarse con un Fútbol Club Barcelona que en ese momento sí tenga la posibilidad financiera de ficharle, realmente es una realidad, porque todo puede llegar a cambiar el día de mañana dependiendo de la ilusión del futuro. Con ello es que culminamos este podcast, por ahora respondiendo que la solución o la decisión de Nico Williams por ahora es acertada, pero por supuesto el tiempo nos dirá si realmente lo es. En el que, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este podcast algo largo, pero de nuevo esperemos que se haya podido llegar a entender el cómo se desarrolló esta situación y el cómo tratamos de resolver la respuesta a esta pregunta. Además de ello, recordándoles que en plataformas audiovisuales como Spotify y además de ello Amazon Podcast pueden llegar a encontrar este contenido. Además de ello, también de forma regular a través de nuestra plataforma de YouTube, y a lo largo de las diferentes semanas o a lo largo de diferentes contenidos también pueden llegar a enterarse y mantener la actualidad del deporte a través de los grandes protagonistas que nos deja este maravilloso deporte. Con ello, muchas gracias de nuevo por acompañarnos, esperando que hayan tenido un excelente día. Me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.